está. Me saco el barbijo si me dejan. Gracias. Bueno, es una alegría poder compartir con todos ustedes. Gracias por permitirnos, gracias por invitarnos con Dani. Y bueno, vinimos en tren, fue un lindo viaje donde pudimos reflexionar en la prédica que estábamos escuchando, repasar también esto, pero bueno, escuchando también una prédica de un hermano, Marcelo de la Llave, que comparte la palabra de Dios y pensando, ¿no? En la actitud que podemos tener ante la palabra de Dios. Y qué bueno poder tener una actitud y un corazón abierto y dispuesto a lo que Dios quiere decirnos hoy. Así que, después de orar, vamos a poder abrir la palabra de Dios y vamos a poder estudiar lo que es la hermenéutica. Y si está el PowerPoint ahí, vamos a ver la hermenéutica y tiene una frase ahí abajo del título. Dice, vital para todo ministerio cristiano. Bueno, me presento un poco también. Mi nombre es Emanuel de los Santos. Un dato curioso, soy de Argentina, pero mi mamá es de Bolivia y mi papá es de Uruguay. Así que se conocieron en la iglesia. Dios hace cosas muy interesantes. Pero mi papá se crió en la calle, tiene un contexto muy difícil. También de drogas y se crió en la calle, fue una situación complicada. Y mi mamá, de parte de su familia también es cristiana, pero de parte de iglesias pentecostales, su papá también es pastor pentecostal. Y dentro de todo ese contexto de que mi papá estuvo así y después volvió de nuevo a las drogas, y mi mamá nos crió a nosotros y a mis hijos, de ahí pude yo también, después de todo eso y compartir con un padrastro también conflictivo, golpeador, una situación difícil, pude aceptar a Cristo en medio de todo eso. Pude llegar a Cristo a una iglesia en Biel, donde nos congregamos ahora. En el año 2013 me pudieron invitar, pude llegar a un club bíblico y siendo el chico más rebelde de toda la iglesia y que tenía el pelo naranja en ese momento, en un momento, un sábado de una lección, estaba interrumpiendo mucho, no como ustedes que están todos calladitos y tranquilos. Yo estaba interrumpiendo mucho, estaba haciendo bromas y justamente Dani, que está ahí, él me dijo una vez más y te saco. Era la tercera vez que había hecho una broma delante de todos y se habían reído. Así que hice una broma más y una señora, una hermana me sacó, me llevó a la oficina y ahí me predicó el Evangelio. Ahí acepté a Cristo. Así que desde ahí soy hijo de Dios del año 2014, en enero, hasta ahora, en el 2016 me pude bautizar, pude estudiar la palabra de Dios y ahora también tengo esta oportunidad de poder compartirles la palabra, como lo hacemos en la iglesia, con los adolescentes, con los jóvenes, la reunión de oración. Pero bueno, hermenéutica, un poquito más que todo para que puedan conocer quién les comparte la palabra de Dios, ¿no? Dice, vital para todo ministerio cristiano. ¿Y por qué es tan vital? Porque si nosotros no tenemos un buen conocimiento de la palabra de Dios, no vamos a poder tener un buen servicio ante Dios, porque no vamos a saber cómo hacerlo, ¿no? Depende de qué conocimiento nosotros tengamos y depende de qué tanto nosotros conozcamos a Dios, es que vamos a poder hacer bien lo que Dios quiere que hagamos. Y para poder servir a Dios en la escuelita dominical, para poder servir a Dios en el club bíblico con los jóvenes, con los adultos, con los matrimonios o en cualquier otro servicio, ministerio de evangelismo, necesitamos conocer a Dios, pero necesitamos conocerlo bien. Y para eso necesitamos reglas, necesitamos parámetros para poder entender la palabra de Dios como Dios nos la quiere revelar a nosotros. Y no como yo puedo llegar a interpretarla por mi propia cuenta. Así como muchas otras ramas de otras creencias pueden llegar a creer o que la salvación se pierde o tantas otras cosas que están erradas y que la palabra de Dios no muestra. Y para poder mostrarte este ejemplo, me gustaría ilustrártelo con un rompecabezas. Dios nos quiere revelar a nosotros una imagen de Él. Nos quiere revelar un mensaje a través de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que interpretarlo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, un rompecabezas tiene una forma de poder armarse, ¿no? ¿Alguno armó alguna vez un rompecabezas completo? Yo me acuerdo que una sola vez en toda mi vida. ¿Alguno hizo, ahora sí, que levante la mano, alguna vez uno hizo un rompecabezas completo? A ver, 3, 4, 5, 6, 7.
7 personas más o menos. Bueno, no sé si de los que están acá, los que hicieron un rompecabezas, saben cómo se arma. Creo que los mayores puede ser que sí. Bueno, si el rompecabezas, por ejemplo, tiene la forma así, ¿no? Como cuadrado, rectangular, tenemos que empezar por los bordes, ¿no? Cualquier persona que no sabe de rompecabezas, por la emoción de querer armarlo y ver la figura del paisaje que está ahí, intentaría armarlo con los colores parecidos, ¿no? O las formas parecidas, y quizás empiece de este lado, del medio. Pero una persona que conoce cómo se arma un rompecabezas tiene que empezar por los bordes, ¿no? Las partes rectas, que son las obvias de un rompecabezas. Y ahí va a ser más fácil con los mismos colores. Bueno, así también como un rompecabezas tiene parámetros, tiene reglas, para poder interpretarlo bien, para poder terminar bien ese mensaje que te quiere mostrar al final, un paisaje, un juego. Pero en este caso la palabra de Dios, que no es un juego, es la revelación de Dios, también tiene reglas y tiene parámetros para poder comprenderla correctamente. Y vamos a avanzar con la siguiente y nos vamos a preguntar una pregunta muy interesante, ¿no? Porque hermenéutica, pero ¿qué es la hermenéutica? Bueno, algunos conocen el Chavo del Ocho, pero vos decís la palabra hermenéutica. Vamos a estudiar la palabra de Dios, pero ¿qué significa? Bueno, quizás algunos no la conocen, otros sí. Pero bueno, si tenés tu apunte ahí, la primera hoja, vamos a ver la definición de la palabra hermenéutica. Y vamos a ver que ahí tenemos 4 definiciones. Hermenéutica se utiliza no solamente para la Biblia, sino también para muchas otras áreas. Son principios, son reglas, pero mira lo que dice, según el diccionario, es el arte de interpretar textos, en especial los sagrados. También sigue diciendo, según la mitología, proviene del nombre del dios griego Hermes, el mensajero de los dioses. Ahí ya nos va dando otra definición, pero más o menos va con la palabra mensajero, ¿no? Y según el significado de la palabra en el griego, tiene que ver con interpretar. Pero lo que nosotros vamos a ver en esta tarde, que si no saludé a todos, buenas tardes, vamos a ver qué es la hermenéutica bíblica. Y vamos a ver una definición. La definición está ahí. Es el estudio metódico de principios y reglas cuya meta es la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias. Esa es la hermenéutica bíblica. Y si lees bien lo que dice ahí, vas a ver que tiene la palabra metódico, la palabra principios, la palabra regla. Después vas a ver el objetivo, cuya meta. El objetivo de poder tener una buena hermenéutica bíblica es poder interpretar bien la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y quiero dar mucho énfasis a ese cuadradito amarillo que está ahí, porque esta definición de hermenéutica es la que todos nosotros estamos desafiados a poder saber de memoria. Mira, yo te lo digo sin ver, como ya te lo dije. La hermenéutica bíblica es el conjunto de principios y reglas cuya meta es cuya meta, ya me hicieron confundir como me están mirando. No, la hermenéutica bíblica es, a ver, alguien que me lo pueda decir, es el conjunto, el estudio metódico, ahí está el principio, el estudio metódico de principios y reglas cuya meta, objetivo, es la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Bien, ahora que volví, esta definición es la que todos tenemos que saber. Gesiel está desafiado de poder saber esta definición, ¿vale? Pero me gustaría que podamos hacer un intento de poder aprenderla una parte ahora, porque este punto vamos a tomar un examen al final, como nos dijeron nuestro hermano Gustavo también, nos dio la posibilidad de poder hacer un examen, y esta pregunta de la definición va a estar en el examen final. Así que esto lo tenemos que saber de memoria, como se dice, de taquito. Es una definición con palabras difíciles, pero la tenemos que saber. Gesiel, ¿te animás a venirle un toque para acá y a leerla, por favor? Vas a tener que prestar atención a las palabras difíciles. Si querés leerlo desde ahí. ¿Lo leo así nomás? Bueno, dice, es el estudio metódico de principios y reglas cuya meta es la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Perfecto, gracias. Bien, así lo tenemos que decir todos cuando termine este taller, este taller de hermenéutica. Bien, el estudio metódico de principios y reglas cuya meta es la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Bien, eso es lo que vamos a aprender.
Esa es la definición de hermenéutica. Si no lo tenés o lo querés anotar, anotalo. Si tenés la hojita, que bien la pudieron imprimir los hermanos, gracias. Tiene mejor tinta esa impresora que la que yo pude imprimir. Y vamos a ver que la hermenéutica es muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver que la hermenéutica es muy importante porque tiene un proceso, porque también depende de eso la predicación, la exégesis. Y vamos a ver esto, miren. La hermenéutica es muy importante que nosotros podamos conocerla. ¿Por qué? Porque de esas reglas que nosotros vamos a tener para poder estudiar la palabra de Dios, vamos a tener una interpretación de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, la exégesis. Lo que Dios nos quiere revelar a nosotros, lo que Dios nos quiere enseñar acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de la santidad, acerca del pecado del hombre. Todo lo que Dios nos quiere revelar lo vamos a entender dependiendo de qué hermenéutica tengamos. Y lo que nosotros entendamos es lo que nosotros vamos a predicar en la iglesia. Entonces, la hermenéutica es muy importante porque si tenemos una mala hermenéutica, o si no tenemos una hermenéutica, una preparación, y nosotros entendemos lo que nosotros pensamos de la Biblia, o lo que nosotros se nos ocurrió, o lo que nos enseñaron, sin tener una buena hermenéutica, vamos a predicar cualquier cosa. Entonces, por eso es bueno tener una buena preparación, una buena hermenéutica, para poder tener una buena exégesis, una buena revelación de Dios a través de su palabra y poder predicar lo que Dios quiere que prediquemos. Por eso es muy importante. Y por eso justamente para poder llegar a esa meta de poder aprender a predicar, más adelante, como nos compartían los hermanos, es que nos gustaría poder enseñar la hermenéutica. Y vamos a ver que en la palabra de Dios se utilizó la hermenéutica y que las personas pudieron tener un entendimiento de la palabra de Dios. Me gustaría que podamos ir al versículo que está ahí en Nehemías capítulo 8 del 7 al 9. Nehemías 8 del 7 al 9. Y qué bueno que después de un tiempo también nos podemos volver a juntar de forma presencial, nos compartían después de mucho tiempo y ya estamos aprendiendo hasta una materia formalmente, así que no, me alegra mucho en lo personal poder ser parte, pero también me alegra también por ustedes que se puedan volver a juntar. Es una muy buena noticia y también es de mucho ánimo que haya muchos jóvenes también. Así que estamos ahí en Nehemías 8 del 7 al 9. Lo voy a leer y quizás si lo lees en tu mente es más fácil de no equivocarte, pero si lo lees en voz alta quizás pronuncies mal alguna de las palabras de los nombres que están en el primer versículo. Dice así, versículo 7 del capítulo 8. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. ¿Qué hacían todas estas personas con nombres difíciles? Hacían entender al pueblo la ley. Eso es lo que está importando. Dice, y el pueblo estaba atento en su lugar. Así como ustedes están ahora, atentos. Pero estos hermanos, esta familia del pueblo de Israel, estaba haciendo entender al pueblo lo que Dios les quería decir. Estos hermanos estaban volviendo después de un cautiverio, juntos, reunidos, a poder agradar a Dios, a poder buscar a Dios nuevamente, pero no sabían nada de la palabra de Dios, nada de la ley de Dios. Y a estas personas que estaban representando a Dios, no se les ocurrió la mejor idea de poder mostrarles la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no la habían tenido después de tanto tiempo de estar en cautiverio en otro lugar. No habían aprendido los principios de Dios, ni la ley de Dios, ya que desde jóvenes, desde muy chicos, fueron criados en otro lugar. No fueron instruidos de pequeños. Entonces, se les leyó la ley de Dios. Y es muy sorprendente la reacción que ellos tienen y el corazón que ellos tuvieron también. Porque en la primera parte, en el capítulo 8, versículo 1 de este mismo capítulo, dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Se juntaron todos para poder escuchar la palabra de Dios. Y el sacerdote, en el versículo 2, Esdras, trajo la ley de la congregación.
y empezó a anunciar la ley a todos, empezó a leerla en voz alta, leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Las mujeres, los niños, y es muy interesante porque dice que todos estaban atentos. Y en el versículo 3 dice que todos los que podían entender, todas las personas que tenían conciencia, que podían entender lo que se estaba leyendo, estaban ahí presentes. Y hoy, en esta tarde, hay desde chicos hasta mayores, todas personas que pueden entender la palabra de Dios, prestando atención. Y dice que Esdras les hablaba desde el púlpito de madera que estaba hecho para ello. Y junto con otros hombres estaban explicando la palabra de Dios. Y es la misma situación que estamos pasando también ahora. Se está enseñando la palabra de Dios. Y también Dios sabe cuál es la disposición que nosotros tenemos, cuál es el corazón que nosotros tenemos. Pero está muy, muy lindo el versículo número 5, porque dice que abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo prestó atención, todo el pueblo estaba tomando nota, todo el pueblo estaba fijándose en los apuntes, todo el pueblo estaba sorprendido de poder escuchar la palabra de Dios. Y espero que esta también sea tu respuesta, tu actitud de poder sorprenderte. No solamente porque nos podemos reunir después de mucho tiempo, como ustedes, como iglesia, sino también porque estamos abriendo la palabra de Dios. Estaban sorprendidos. Y vamos a ver su reacción en el versículo número 6. Dice así: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, no solamente algo externo, de alzar las manos o de venir acá a la iglesia, sino que también dice que se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Así que también puedes ver esa actitud del corazón, ¿no? De humillarse. Y algo que yo estuve haciendo hasta último momento de poder venir acá es poder en mi mente orar a Dios y decirle: Señor, te pido que me puedas usar, te pido que lo que yo pueda decir sea tu palabra, te pido que lo que se transmita sea lo que tú quieres decirle a los hermanos y que prepares su corazón para este tiempo. Entonces, lo que a mí me gustaría también es que vos puedas reflexionar en cómo está tu corazón también hoy en día. Quizá viniste de tu casa, quizá viniste de otro lado de compartir, o quizás estás creciendo espiritualmente, quizás estás detenido en tu vida espiritual. No sé cómo está tu corazón, pero Dios sí lo sabe. Y a Dios en esta tarde le importás mucho. Y le gustaría que puedas mirar de nuevo a Él y le gustaría que puedas tomártela y jugártela por Él. Él conoce tu corazón y lo mejor de todo es que Él no nos juzga. Él no nos señala, no nos dice: vos hiciste esto otro, ayer también hiciste esto. Dios es un Dios amoroso, misericordioso y perdonador. Es nuestro Padre. Como Padre nos entiende, nos perdona y nos abraza cuando nosotros le pedimos perdón. Y en esta tarde también, así como decía el versículo, que se humillaron y adoraron a Jehová, sería bueno que también podamos humillar nuestro corazón, pedirle perdón a Dios, porque yo sé que peco y tengo que arrepentirme y tengo que pedir perdón a Dios. Y si fuese que mi corazón estaría expuesto a todo el pecado que hay en mí, no debería estar en este lugar compartiendo la palabra de Dios, porque Dios sabe cuál es mi corazón, que es engañoso y perverso. Sin embargo, Dios me perdona. Yo le pido perdón a Dios de corazón y me duele. Y le pido: Señor, perdón porque hice esto, perdón porque pensé esto, Señor, perdón por mi pecado. Y también te animo a que en este tiempo podamos hacer una pausa y puedas reflexionar cómo es tu corazón. Y que puedas decir: Señor, perdóname por esto que hice. Señor, perdóname por esta actitud. Perdóname por este orgullo, por esto que tuve en mi corazón. ¿Por qué? Porque este tiempo de la palabra de Dios puede llegar a ser un tiempo teórico, pero quizás quede ahí nomás. Y quizás se infle la cabeza, pero no se agrande el corazón. Lo que más importa no es que nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Lo que más importa es que nosotros lo apliquemos a nuestra vida diaria. Así que vamos a hacer una pequeña pausa ahora, pero más que todo para poder orar. Vamos a tener 2 minutos para poder orar y para que vos puedas reflexionar en tu corazón cuál es el corazón que estás teniendo ahora delante de la palabra de Dios. ¿Viniste porque sabías que otros venían? ¿Viniste porque querías compartir con tus amigos? ¿Viniste porque tenías que venir?
porque si vos no venís capaz que piensan que estás mal, o viniste para poder aprender de la palabra de Dios un poco más, para poder cambiar un poco más. Así que vamos a tomarnos un tiempito para poder orar, 2 minutos, y vamos a seguir aprendiendo la palabra de Dios. ¿Les parece? Hacemos un breve minuto de oración. En lo personal, si querés orar, para poder preparar tu corazón. Bien. Quise detenerme un poco en este tiempo porque, como te decía, podemos llegar a aprender muchas cosas, pero lo importante es tener un corazón humillado ante Dios, porque Dios mira al altivo desde lejos y a la humilde le extiende su misericordia. Así que podamos también tener ese corazón humilde delante de la palabra de Dios. Y después sigue el versículo 7 que estábamos leyendo, donde el pueblo estaba atento a la palabra de Dios, y donde en el versículo 8 el libro de la ley se leía claramente y se le ponía el sentido. Esa es la palabra que podemos ver en la hermenéutica. Se le ponía el sentido, se explicaba qué era lo que quería decir Dios, cómo tenían que vivir a través de esa palabra, a través de esa ley, cómo debía ser su estilo de vida. Y más allá de que este sea un taller, que esta palabra de Dios, que lo poco que puedas aprender, incluso quizás no por versículos, sino por actitudes, vos puedas tener esa misma actitud y poder darte cuenta y poder pedir perdón y poder seguir creciendo. Porque no vamos a seguir creciendo si no tenemos un corazón arrepentido y un corazón humillado. Así que dice que se leía la palabra de Dios atentamente, claramente. Le ponían el sentido para que pudiesen entender. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender, versículo 9, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Tenían ese corazón. ¿Viste? Se puede leer el corazón que tenía el pueblo, que incluso lloraba leyendo la palabra de Dios. ¿Y por qué lloraba? Porque no la habían leído hace mucho tiempo, porque le estaban dando importancia. También porque la palabra de Dios es un espejo, nos muestra a nosotros cómo estamos, nos muestra a nosotros lo que debemos cambiar. Cuando salí de la iglesia, intenté arreglarme un poco, me puse la camisa, me puse la corbata, intenté venir lo mejor que pude, pero no exagerar. Y intenté ver si tenía que algo que mejorar, mejorarlo. Pero sabes que muchas veces yo veo en mi propia vida algo que tengo que cambiar y no lo cambio y lo postergo. Y quizás durante este tiempo también Dios te muestre cosas que tenés que cambiar y va a ser tu decisión cambiarlas o dejarlas. Pero ¿sabes qué? En la palabra de Dios vemos que si vos ves aquello que tenés que cambiar y no lo cambiás, estás siendo un oidor olvidadizo, como vemos en Santiago 1:20. Entonces nosotros debemos vernos cómo estamos, cómo está nuestro corazón, y debemos cambiarlo, debemos pedir perdón. Así que vamos a avanzar con el siguiente punto. Ahí vemos 3 puntos que este pasaje nos muestra, que leían claramente la palabra de Dios, que le ponían el sentido, que le ponían la aplicación de lo que la ley quería decir, daban a entender y hacían entender. Y qué bueno que eran hermanos que tenían en importancia la palabra de Dios en su vida. Eran varios hermanos en los que leíamos ahí, con nombres difíciles de pronunciar, que solamente lo podés leer bien si si lo leíste antes o si le pones bien atención a esas palabras, pero esas personas tenían a Dios en su vida y tenían a Dios en primer lugar, y por eso daban a entender a otros y estaban preparados también para poder hacerlo. Y qué bueno que Dios también puede usarte a vos para que vos puedas dar a entender y a conocer la palabra de Dios a otros en la iglesia, porque Dios está buscando personas para que puedan enseñar su palabra. Dios te dio dones a vos para que vos puedas ejercitarlos en la iglesia. La única forma de poder saber qué don tenés es a través de la práctica. Yo no puedo saber que
soy bueno en el fútbol si no practico fútbol. No puedo saber que soy bueno nadando si no practico nadar. Quizás soy un buen nadador, pero ni siquiera aprendí a nadar. Necesito estar en el agua, necesito aprender a bracear, necesito moverme, necesito entrenarme. Así también, si sos un evangelista, necesitas poder conocer versículos bíblicos que hablen del evangelismo. Quizás vos sos el evangelista que la iglesia necesita para motivar, para poder llevar a otro hermano, poder evangelizar. Quizás vos sos el hermano que tiene que animar a un hermano, exhortarlo para que pueda seguir creciendo. Pero Dios tiene un don, Dios te dio un don o más, mínimo uno, para que vos puedas ser de bendición a la iglesia y puedas dar crecimiento a la iglesia. Así que vamos a pasar con la siguiente diapositiva y vamos a ver ahora unos pequeños detalles generales de la hermenéutica que son importantes para poder considerar siempre que nosotros leemos un pasaje bíblico. Bueno, lo primero que vamos a ver ahí en esa diapositiva son los escritores, los distintos escritores que hay en la palabra de Dios. Cada vez que vos leas un pasaje, vas a ver que lo escribió una persona. Dios utilizó a una persona para poder escribir la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró a esa persona para poder escribir la palabra de Dios. Pero no todas las personas que escribieron son iguales. Hay distintos escritores. Y un ejemplo que te va a dar en el apunte es Moisés, David, Juan. Tienen diferentes personalidades y diferentes experiencias que vuelcan en sus escritos. Y un ejemplo que te quiero dar es el ejemplo, por ejemplo, de Salomón. No sé si está ahí. Sí, está ahí Salomón y Pedro. ¿Por qué? Salomón, a ver, por ejemplo, Raúl. Raúl, decime un libro que haya escrito el personaje de Salomón. Proverbios. Bien. A ver, otro hermano que me diga algún libro que haya escrito Salomón. ¿Alguien más? ¿Alguna hermana? Eclesiastés, ahí está. El hermano dice Eclesiastés. ¿Y algún otro libro que haya escrito Salomón? Cantares también, perfecto. Esos 3 libros escribió Salomón. Y los escribió desde una perspectiva, ¿no? Él es la persona más sabia de toda la historia después del Señor Jesús, que es Dios mismo. Pero es el hombre más sabio. Y él lo escribió también de su experiencia, ¿no? Cantares escribió mucho, pero en Eclesiastés debemos considerar qué persona escribió este libro. Salomón, una persona con la sabiduría de Proverbios, pero que estuvo también en un tiempo de alejarse de Dios, de tener un corazón alejado. Y por esa experiencia vuelca lo que dice en el libro de Eclesiastés. Y dice muchas cosas buenas, pero también da consejos en algunas partes que vos decís, esto tengo que hacer, esto tengo que aplicar. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios es fiel a lo que Salomón dijo. Y no dice que todo lo que Salomón dijo es lo que nosotros debemos hacer. Porque a veces te dice también que la vida nos sirve, que no sirve vivir porque todo se desperdicia, porque todo se termina, porque todo se acaba. Y si vos te tomás todo eso para tu propia vida, vas a terminar deprimiéndote y te vas a quitar la vida, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros debemos entender es que Salomón estaba en un tiempo, ese personaje estaba en un tiempo alejado de Dios y estaba escribiendo eso. Y nosotros podemos ver cómo una persona que está lejos de Dios piensa. Piensa todo bajo del sol, todo bajo de Dios, todo terrenal. Debemos considerar eso. Lo mismo Pedro, es el ejemplo que está ahí. Pedro es un personaje real. Cuando se dice personaje bíblico no quiere decir que sea ficticio, quiere decir que es real, pero que está en la palabra de Dios. Pedro es una persona muy tosca, ¿no? Un pescador que fue aprendiendo, que fue discipulado por el Señor Jesús, pero que no tenía una forma de hablar muy elocuente, sino que era un pescador, hablaba un poco vulgar, ¿no? Sin embargo, en algunas escrituras vemos que le ayudan a escribir hermanos que estaban preparados por la palabra de Dios, que tenían mucho conocimiento. Y debemos considerar eso cuando nosotros vemos un pasaje, como por ejemplo podemos ver en Timoteo qué persona lo escribe, o por ejemplo en Pedro cuando leemos Proverbios. Segundo punto, vamos a ver el tiempo de la escritura. Por ejemplo, debemos considerar de que cuando nosotros estamos leyendo un pasaje va a haber años que transcurrieron en ese pasaje, en ese personaje, y vamos a ir al libro de Daniel.
Vamos a ver el libro de Daniel, porque vamos a ver algo interesante acerca del tiempo como un detalle general. Cada vez que vos leas un pasaje debes considerar esos detalles que son importantes para poder entender bien la palabra de Dios. Y vamos a ir a Daniel capítulo 5. Y vamos a ver que en el capítulo 5, yo que estoy teniendo mi devocional ahí, habla acerca de la escritura en la pared que Daniel revela al rey Belsasar, que no es Belsasar con T, como es el nombre que le pusieron a Daniel, sino es Belsasar. Y vamos a ver que ahí le revela, y luego sucede en el capítulo 6 de Daniel en el foso de los leones, ¿no? Y si uno lee el capítulo 1 de Daniel y lo lee todo de corrido, pensaría que Daniel en el foso de los leones es un joven, así como propuso en su corazón el versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse con la comida que estaba sacrificada a los ídolos. Por eso no lo hizo, porque la ley decía que no debía comerse sacrificado a los ídolos. Pero de esa juventud, si lees rápido Daniel hasta el capítulo 6, vas a pensar que es el mismo joven. Sin embargo, pasaron muchos años. Y Daniel en el capítulo 6, en el foso de los leones, los teólogos nos muestran de que tiene alrededor de 80 años y más, en vez de tener 17 años, 18 como lo tenía cuando estaba en el capítulo 1. ¿Y qué podemos aprender de esto? Podemos aprender la constancia que tuvo Daniel, la fidelidad. Tantos años pasaron, tantos gobiernos y reyes pasaron, y Daniel fue el mismo. Fue el mismo hombre que se mantuvo santo, que se mantuvo firme con su decisión en su corazón de no contaminarse. Y así lo tuvo por diferentes tiempos. Pero en el tiempo en el que estuvo enfrentando el foso de los leones, fue donde tenía más de 80 años. Y es lo que quería que podamos reflexionar en 6 capítulos, todo el tiempo que puede llegar a transcurrir. Eso más que todo quería que puedan ver. Después vamos a ver y a considerar el lugar y la situación por la que se pasa en ese momento, en el pasaje bíblico que vos estás leyendo. Vos abrís la Biblia, estás leyendo un versículo en tu devocional, y si querés entender bien la palabra de Dios, debes considerar estas cosas. ¿Quién es la persona que está escribiendo? Pablo. Bueno, debes considerar en qué tiempo. Bueno, en el año, 35 después de Cristo, si querés hacer un estudio profundo. También debes considerar, como dice ahí, el lugar y la situación. Por ejemplo, Pablo en Filipenses, ¿en qué situación estaba? ¿Se acuerdan? Estaba en una cárcel. Bien, y en esa circunstancia estaba escribiendo a los hermanos de la iglesia. Pero, ¿es importante eso? Sí, es importante. Justamente se le dice, de algún sentido, la carta del gozo, porque contiene muchas veces el gozo en esta carta. ¿Y sabes qué? Es importante la circunstancia porque, por ejemplo, cuando vos estás escribiendo algo, un WhatsApp, por ejemplo, que yo venía acá, estaba viniendo y estaba hablando con el hermano Gustavo, para darte un ejemplo, estaba caminando con Dani y estaba viniendo rápido con Nasa, el hermanito de Dani, y estábamos viniendo rápido para poder llegar lo más temprano acá que pudimos. Pero en la circunstancia de tener que venir, bajar por abajo del tren y mientras estábamos caminando, a veces tardaba un poco en responder. Y el hermano me dijo, sí, yo ya te había escrito igual hace un tiempo. Pero las circunstancias en las que estamos pasando afectan al escritor bíblico. Entonces, en el caso del hermano Pablo, también le afectó haber estado en una prisión, haber estado encarcelado, haber estado encadenado y haber estado pasando por situaciones de dolor, de sufrimiento. Y eso, sin embargo, vamos a ver que en la carta de Filipenses nos habla de tener gozo en toda circunstancia. Y es un ejemplo, entonces, si sabemos, si consideramos, si nos acordamos de que Pablo estaba escribiendo eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el tiempo más difícil, podemos decir, wow, entonces significa que yo también puedo, en la circunstancia que estoy pasando ahora, que quizás no es tan difícil como la está pasando el hermano, en ese momento de persecución. ¿Entendés? Entonces es importante considerar también el lugar y la situación por la que está pasando ese personaje o ese versículo bíblico. Y vamos el último punto del detalle general, es ver el lenguaje, los modismos, los dichos y las referencias y costumbres. Son importantes. ¿Por qué?
Porque quizás en ese pasaje bíblico está escrito un mensaje de una forma que se hacía en ese momento. Y quizás hoy en día vos podés entenderlo de otra forma. Por ejemplo, había un hermano que predicaba la palabra de Dios, que estaba en una conferencia en una iglesia que no era muy grande, pero era en Chile, Santiago de Chile. Y este hermano estaba predicando la palabra de Dios, terminaba, y una vez que termina, una hermana se le acerca. El hermano es médico, se llama Guillermo Piovano. Y se le acerca una hermana y al hermano le dice: hermano, quería decirle que para que me pueda aconsejar, porque yo no puedo ir de cuerpo, le dice al hermano. Y el hermano, no puedo hacer la obra, perdón, le dice. No puedo hacer la obra, le dice el hermano. Y el hermano le dice: bueno, hermana, pero usted tiene que tener compromiso, tiene que tener comunión, disciplina, servicio. Le dice: no, pero lo intento, pero no puedo hacer la obra. Entonces el hermano le dice: a ver, hermana, tome decisión, confiese, hable con Dios, hable con hermanas que le puedan animar, que le puedan motivar. Y entonces la hermana, y después otra hermana se acercó y le dijo: no, pero lo que no puede hacer, no puede hacer sus necesidades. ¿Por qué? Porque estaba teniendo una situación de salud difícil, y como el hermano es médico, le estaba hablando de eso. Pero el hermano allá en Santiago se dice: no se puede hacer la obra. Y el hermano, como es argentino, santafesino, no entendió. Pero hay muchas formas en las que podemos nosotros decir algo. Y en la palabra de Dios también hay formas. Y podemos ver en el caso del rey David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, que estaba escondiéndose en cuevas, que estaba huyendo, también con parte de su ejército. Y vemos que en la palabra de Dios, vemos que también dice que esta persona, el rey Saúl, fue, dice, ¿cómo dice Dani? ¿Qué hizo? No sé si te acordás. Ahora no me estoy acordando. Pero uno no entiende qué es lo que quiso decir la palabra de Dios. Pero lo que hace referencia es que el rey Saúl fue a hacer sus necesidades también. Y también en la palabra de Dios vemos al principio que Adán y Eva también se conocieron. Y decimos, bueno, pero no se conocían. Pero en ese momento también quiere decir que ellos tuvieron una relación íntima. Y hay muchas partes en la palabra de Dios donde usan palabras, usan costumbres de ese momento que si nosotros no las entendemos, no vamos a poder saber lo que está diciendo. ¿Entendés? Así como, por ejemplo, el hermano no pudo entender lo que le decía la hermana porque le hablaba con otra costumbre, así nosotros debemos entender las costumbres, las circunstancias, el contexto que rodea ese pasaje, los personajes, el tiempo, las formas que habla, las circunstancias, para poder entender mejor un versículo, un contexto de ese capítulo, para nosotros poder entender bien ese pasaje y poder luego compartirlo con otro o predicarlo en el caso de que sea así. Pero ¿sabes qué? Estos 4 puntos generales son buenos para considerarlos, para tenerlos y para luego poder compartirlos. Y bueno, después también, si querés tener un tiempo de preguntas, también puede ser al final, en el tiempo del break, donde vamos a hacer ahora dentro de poco. Y también al final de cada clase que vamos a estar dando, si se te ocurre alguna pregunta, si quizás me querés decir algo que dije mal, no, y te gustaría animar o decir algo o preguntar alguna duda que te quedó, puedes acercarte a Dani o a mí y puedes preguntarnos en el tiempo del break. Pero también me parece que vi algunos alfajores y quizás ya estamos listos para el tiempo del break, que hasta acá nomás tenemos para dar esta primera parte. Así que si está el hermano Gustavo también por ahí, vamos a ver esta primera parte de hermenéutica con estos detalles generales, repasando también la definición de hermenéutica, viendo también que debemos tener una buena hermenéutica para poder tener una buena comprensión de la palabra de Dios y luego poder tener una buena predicación. Considerar los detalles generales y también el ejemplo que vimos en Nehemías, donde se leía claramente, se ponía el sentido, se hacía entender a las personas la palabra de Dios. Nosotros debemos prepararnos porque Dios nos quiere usar a nosotros para poder enseñar la palabra de Dios. Si sos hombre, enseñarla. Si sos mujer, también enseñarla a las mujeres y que vos te puedas preparar para poder instruir también a otros
en la palabra de Dios y poder hacerlo bien, poder hacerlo con la autoridad de parte de Dios, pero también hacerlo preparado, porque si Dios te da la oportunidad de poder prepararte es porque quiere que lo hagas. Así que hasta acá nomás. Gustavo, no sé si querés hacer un break. Si querés oramos por los alimentos para poder compartir. ¿Vale? Oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos das. Gracias porque podemos compartir tu palabra. Gracias por la disposición de los hermanos. Gracias también por este social que han preparado para que tú lo bendigas. Gracias por el corazón de servicio de las hermanas, de los hermanos que lo prepararon, Señor. Y también gracias por todo lo que nos das. Te pedimos que puedas seguir guiando la reunión, el taller, en el nombre de Jesús. Amén.